Bienvenidos a una nueva entrega de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Estamos agradecidos por esta cita semanal que fomenta una cultura constitucional a través de nuestros órganos de difusión. Cada semana apostamos al despertar de la conciencia de la gente para que existan procesos y resultados apegados a la ética, honestidad, respeto de los procesos jurisdiccionales. Esta semana hablaremos acerca de un tema de actualidad que conmociona a la comunidad jurídica, donde se debaten nuevos derechos a raíz de las decisiones que han tomado los estados producto del confinamiento provocado por el COVID-19. Es por ello que conversamos con el magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla, juez del Tribunal Constitucional de España y recién electo presidente de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Iniciamos el programa de hoy con el artículo 262 de la Constitución sobre la definición de estado de excepción. Artículo 262. Definición. Se consideran estados de excepción aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas frente a las cuales resultan ineficientes las facultades ordinarias. El presidente de la República, con la autorización del Congreso Nacional, podrá declarar los estados de excepción en sus tres modalidades: estado de defensa, estado de conmoción interior y estado de emergencia. Seguimos con más de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. El 19 de marzo del año 2020 será una fecha imborrable para todos los dominicanos. Es la génesis de la declaración de estado de emergencia en nuestro país. Desde entonces, juristas de todo el mundo se han planteado la aparición de nuevos derechos. En el reportaje de hoy vamos a ver cómo las altas cortes han respondido a este nuevo paradigma del derecho. Adelante. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana fue concebido por la Constitución proclamada el 26 de enero del 2010 como el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, cuyas actuaciones son reguladas por la Ley 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. Sus atribuciones están señaladas de manera expresa en el artículo 185 de nuestra ley fundamental, que dice: el Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 1. Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido. 2. El control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo. 3. Los conflictos de competencia entre los poderes públicos a instancia de uno de sus titulares. Y 4. Cualquier otra materia que disponga la ley. Dada la misión de los tribunales constitucionales. En el mundo voces se han levantado preguntando que si estas jurisdicciones no están sometidas a ningún tipo de control, que si los tribunales constitucionales están por encima del bien y del mal. Pues bien, la respuesta es sencilla y de gran significado. Los tribunales constitucionales están sometidos a la Constitución, no están por encima de la Constitución, ni más ni menos. Sin dudas que el Tribunal Constitucional, esas atribuciones son precisamente las que ha ejercido el TC a lo largo de sus primeros 10 años de existencia, aplicando justicia al alcance de todos los sectores de la vida nacional, y eso lo atestiguan juristas, comunicadores y las diversas personas e instituciones que han visto preservar sus derechos con sentencias emanadas de nuestro tribunal. Ese accionar del TC se encontró de repente con un reto de alcance nacional e internacional, como lo es la pandemia del COVID-19, que puso en jaque al mundo, pues como bien dice el jurista Enrique Arnaldo Alcubilla, magistrado del Tribunal Constitucional de España, esta no es la primera peste que afecta a la humanidad a lo largo de la historia. La brutal, al inicio fantasmal, aparición de este virus hundió en pocas semanas la sociedad satisfecha, una sociedad que pensaba que era inmune a este tipo de ataques. El edificio se fue cayendo, se inauguró una era de aislamiento, de dudas, de inseguridades, de desconfianzas y de enorme dolor. En atención a las buenas prácticas desarrolladas por el Tribunal, nuestro protocolo de ingreso gradual a las labores presenciales de los servidores constitucionales fue auditado por la firma AENOR Dominicana,
obteniendo como resultado la certificación internacional Protocolo frente al COVID-19, convirtiéndonos en la primera Corte de la República Dominicana en recibir esta acreditación. Señala el magistrado Alcubilla que la repentina llegada de la pandemia provocó miedo, porque a lo que teme el ser humano es a ser tocado por lo desconocido, como lo fue y es el virus mortal, tan agresivo que provocó más de 6 millones de muertos en el mundo. En una guerra sanitaria. Es cierto que no luchamos contra un ejército ni contra una nación, pero el enemigo está ahí, invisible y evasivo, pero avanza. Un virus sin frontera ni pasaporte que puso la democracia en vilo y también las propias constituciones de la mayor parte de los países. Ante la nueva situación, las altas cortes se vieron precisadas a hacer frente a la misma, obligadas a dar respuestas y aunque hubo signo de vulnerabilidad, lo cierto es que los tribunales, cortes y salas constitucionales salieron fortalecidas de ese desafiante problema porque preservaron el Estado constitucional. Frente a los desafíos relacionados con el funcionamiento del Estado, reconocimos que la pandemia ha hecho más visible la debilidad democrática, las restricciones de las libertades ciudadanas, la concentración del poder y la necesidad de hacer efectivas las garantías sociales. En muchos casos fue más fácil su desempeño, pues las respuestas estaban incluidas en su propio reglamento que le da competencia para dictaminar de acuerdo al curso de la pandemia y las medidas de excepción a la que apelaron prácticamente todos los gobiernos y que deben estar sujetas al tiempo requerido. Recordó que en el caso del Tribunal Constitucional Dominicano dictó al menos 2 sentencias, una a requerimiento de un partido político relativa a una de las prórrogas solicitadas por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y la otra en torno al proceso electoral que debió efectuarse en un momento extremo de la pandemia. La situación generada por el coronavirus también ha evidenciado la necesidad de realizar reformas legislativas para regular aspectos como el teletrabajo, el sistema electoral y la participación política durante un estado de emergencia. Precisó que el Estado constitucional debe ser respetado al momento de disponer el estado de excepción o de necesidad, dado que el control jurisdiccional debe ser un pilar básico, irrenunciable e innegociable, porque permite juzgar en la razón y no en la voluntad política de los regímenes de turno. Concluyó ratificando que la pandemia del COVID-19 ha permitido que la constitucionalidad haya salido fortalecida, bien parada y más segura, debido a las respuestas adecuadas y mesura de los tribunales, cortes y salas jurisdiccionales en todo el mundo. Concluimos en el surgimiento de, cito, el derecho a no ser discriminado por enfermedad como una nueva categoría sospechosa, el derecho a la telesalud, el derecho a la conectividad digital para la educación y como herramienta laboral, el derecho al emprendimiento y continuidad empresarial, y muy importante, el derecho a ver a los seres queridos, a la familia antes de morir. Nadie tiene derecho a evitar eso. Nadie tiene derecho a evitar eso y es un derecho fundamental que se va a imponer con los cuidados que se exigen. Pero no se le puede privar a un hijo que no se despida de su madre muerta. Por lo que cabe al Tribunal Constitucional Dominicano, podemos afirmar que ni la pandemia nos ha detenido un solo día, pues nuestra alta corte ha mantenido constante su labor jurisdiccional y que en nuestro país existe y seguirá existiendo justicia constitucional, porque día a día estamos cumpliendo nuestra misión. En la Secretaría del Tribunal Constitucional estamos realizando cambios para eficientizar nuestros servicios. Hemos habilitado un nuevo espacio en la entrada de nuestra sede, con un personal capacitado para ofrecer respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadanía. Esta modalidad tiene como meta reducir el tiempo de espera al momento de realizar los múltiples trámites que se gestionan desde la Secretaría y a la vez desarrollar servicios más cercanos a los ciudadanos y ciudadanas, donde el principio y el valor de la dignidad humana sea el vector que oriente nuestras actuaciones, sirviendo de puente entre el tribunal y la ciudadanía. Así que recuerda que en el Tribunal Constitucional continuamos innovando para brindarte un mejor y más eficiente servicio. Se nos dice que en los Estados Unidos de Norteamérica se piensa imitar el modelo del Tribunal Constitucional y que se quiere aumentar el número de jueces de la Corte Suprema
de Justicia norteamericana, una cosa que no se ha visto, a 13 con el sistema de votos del Tribunal Constitucional. Imaginemos que decisiones tan relevantes del Tribunal sobre temas que impacten la vida cotidiana de millones de dominicanos, como por ejemplo el funcionamiento de la administración pública, los derechos fundamentales, la defensa nacional, la soberanía nacional, la nacionalidad dominicana, el patrimonio público, el régimen de la moneda y la banca, recursos naturales, yacimientos mineros, régimen de la seguridad social, pensiones o derechos adquiridos de los trabajadores se han decidido con 7, 5 o 3 votos a favor. En el sistema vigente, los criterios de la minoría poseen un peso importante y fomentan el espíritu de diálogo y consenso, toda vez que la expresión disidente de 5 jueces puede hacer que una decisión sea ponderada más a fondo y analizada con mayor perspectiva y profundidad, a pesar de que una mayor cantidad de jueces tenga otro criterio jurídico. Hay que destacar que el artículo 186 de la Constitución Dominicana destaca que los jueces que voten disidente podrán hacer valer sus argumentos en la decisión que adopte el tribunal. Esta disposición pone de relieve la importancia que el constituyente dominicano le ha otorgado, ya que es la primera vez que el texto constitucional dominicano consagra el derecho a disentir de los jueces, derecho sagrado. Mantente al tanto de todas las informaciones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana a través de nuestros canales oficiales. Página web www.tc.gov.do. App móvil Mi TCRD, disponible en App Store y en Google Play. Redes sociales, Facebook, Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram como Tribunal Const RD, YouTube, Tribunal Constitucional, Flickr TCRD, periódico institucional de circulación mensual La Voz del Constitucional, programa de televisión La Voz del Tribunal Constitucional y La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Amigos, continuamos con el desarrollo de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación, sostendremos una conversación con el profesor Enrique Arnaldo Alcubilla, magistrado del Tribunal Constitucional Español. Con él conversaremos sobre diversos tópicos de la justicia y el derecho constitucional. Bienvenido al programa, magistrado. Muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí. Magistrado. Y en el país también, claro. Ah, qué bueno, qué bueno. Magistrado, háblenos un poco sobre la función de contrapeso que tienen los tribunales constitucionales en las democracias. Si esta función tiende a legitimarlos. El Tribunal Constitucional es o la justicia constitucional es una experiencia relativamente reciente, es decir, tiene apenas un siglo. En el modelo, digamos, austriaco, que se llama el modelo europeo, digamos, aparte de lo que inventaron los norteamericanos en el siglo XIX. Entonces, lo cierto es que en este siglo, más o menos de vida, desde que la diseñó Hans Kelsen, la justicia constitucional se ha legitimado. ¿Por qué? Lo demuestra que cada vez hay más países que tienen un órgano de justicia constitucional. Un órgano de justicia constitucional incluso separado de la Corte Suprema. No solamente en los países iberoamericanos que se han sumado a ese modelo, todos los países del este europeo se han sumado también. Entonces cada vez hay más, por decirlo de alguna manera sencilla, cada vez hay más tribunales constitucionales. Podríamos decir algo así como que la justicia constitucional es una justicia de éxito, porque pone la guinda, el equilibrio, el punto de equilibrio al sistema. Es verdad que podemos entender que es un órgano necesario, ineludible, imprescindible, pero es verdad que cumple una función muy difícil, porque es un órgano de corrección, es de corrección del poder político, y no de cualquier poder político, sino incluso del poder legislativo.
al que definimos como el poder soberano, pero es una soberanía que no es ilimitada, sino que está sujeta también a la Constitución. Entonces, la normativización de la Constitución, el hecho de que la Constitución sea una Constitución no puramente un libro, no puramente unas letras, sino que tenga de verdad fuerza vinculante, es lo que asegura, digamos, que los estados puedan ser denominados estados constitucionales, es decir, estados que son regidos por unas normas que son aplicables y los ciudadanos saben que no es un texto de papel, no es una declaración vacía de contenido, sino que la Constitución es algo en lo que fundarse para ejercer sus derechos. En definitiva, la Constitución es una garantía y quien asegura esa garantía es el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, como le llama usted, es un contrapeso extraordinario para el equilibrio de los poderes y para, en definitiva, asegurar que la vigencia de la Constitución. Magistrado, háblenos un poco sobre la experiencia española en el manejo de la crisis de la pandemia del COVID-19. ¿De qué modo el Tribunal Constitucional pudo sortear todas esas dificultades? Bueno, claro, la pandemia, el COVID-19 es la pandemia del siglo XXI. Ha habido muchas pestes, pandemias a lo largo de la historia. Y se han combatido siempre de acuerdo con un principio que ya inventaron los romanos, el salus populi prima lex. Lo primero es la salud de los ciudadanos. Eso comportaba necesariamente, para garantizar la salud de los ciudadanos, una mayor concentración de poderes en el monarca, en el poder político, en definitiva, en el poder ejecutivo, y una merma de la normalidad. Por lo tanto, los tribunales, las altas cortes se enfrentan a una situación de anormalidad porque con las competencias, las facultades ordinarias, no es posible realizar el combate de esa pandemia. ¿Cómo ponderar, cómo contrapesar la necesidad de preservar la salud de los ciudadanos con la preservación de la Constitución? Yo creo que, y así lo han expresado tanto la Comisión de Venecia como el Consejo de Europa, como la Comisión de la Unión Europea, digamos, no puede la pandemia servir de pretexto para aplastar, para vulnerar, para pasar por encima de los principios del Estado Democrático de Derecho. Los principios del Estado Democrático de Derecho no pueden dejarse de lado. Hay que combatir la pandemia dentro de los mecanismos que ofrece el Estado Democrático de Derecho. Y esto es lo que las Cortes Constitucionales y las Cortes Supremas, en Francia, por ejemplo, el Consejo de Estado, a lo que han dado respuesta. Nosotros en nuestro país, en España, no teníamos más que una experiencia puntual de declaración de un estado de alarma. Y el Tribunal Constitucional ha dictado hasta 3 sentencias en la materia, 3 sentencias muy importantes. La primera de ellas sobre el llamado confinamiento, el encierro, la prohibición de la libertad de circulación. Y en esa sentencia el tribunal declaró que la prohibición de la libertad de circulación no era propia del estado de alarma, sino era propia de un estado distinto, que era el estado de excepción, porque entendía que se cercenaba absolutamente la libertad de circulación. No era una restricción, no era una limitación, sino que era una suspensión, una proscripción, una eliminación. No es posible la libertad. La segunda se refiere a la segunda alarma, cuando el Congreso de los Diputados autorizó la prórroga de esa segunda alarma, repito, por un periodo de 6 meses. El tribunal entendió que, digamos, no se podía otorgar ese cheque en blanco al Poder Ejecutivo y planteaba una segunda cuestión sobre la delegación de facultades a los presidentes autonómicos. Y hay una tercera, también importante, en la que se anula una resolución de la mesa del oficio del Congreso de los Diputados sobre la suspensión de los plazos reglamentarios para la tramitación de las iniciativas parlamentarias.
Claro, estas 3 sentencias que cito, en España hay algunas importantes también, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la libertad de la libertad de reunión, de manifestación durante la alarma, digamos, han sentado una doctrina, si se quiere, con posterioridad. No ha sido durante el proceso de alarma, sino ha sido posterior, pero desde el punto de vista pedagógico tienen una relevancia enorme para el caso de que se vuelvan a plantear restricciones o suspensiones de este carácter. Hay un cuerpo doctrinal que no existía, ya lo tenemos. Y la Comisión de Venecia ha emitido también algún informe, algún rapport, documento muy importante en lo que, como decía al principio, la preservación de aquello que es irrenunciable para nosotros, que es los principios del Estado democrático de derecho. Magistrado, la Constitución española cumplió 44 años ya. En su momento fue considerado un símbolo de la reconciliación nacional y la transición democrática. Al cabo de 40 años, a su juicio, ¿cuál es la importancia que tiene, el significado que tendría la Constitución española para esta nueva generación? Bueno, los procesos constitucionales son procesos complejos, ¿no?, en cualquier sociedad. Digamos, nosotros aquí en Iberoamérica tenemos muy cercano todos el ejemplo de Chile, un proceso constituyente muy complejo, como lo fue en su caso entre los años 2008 hasta la aprobación de 2010, el proceso dominicano. Entonces yo creo que cuando se aprobó la Constitución española en el año 78, España vivió un momento estelar. Stefan Zweig, el novelista y ensayista austriaco, que murió, por cierto, en Brasil, escribió un libro que se llama Momentos estelares de la historia de la humanidad. Yo creo que el momento de elaboración y aprobación de la Constitución española fue un momento estelar. Probablemente fue también un momento estelar el que vivieron en República Dominicana. De hecho, nuestra Constitución ha cumplido esos 44 años y ha garantizado el éxito del país. El éxito desde el punto de vista de garantizar la separación de poderes, de garantizar el ejercicio de los derechos, de garantizar la supremacía de la legalidad, de garantizar la alternancia en el poder, en fin, de todos los elementos que definen un Estado constitucional. Pero, de alguna manera, creo que también ha sido en Dominicana, es decir, porque efectivamente nuestra Constitución se ha tocado, la española me refiero, muy levemente en 2 aspectos muy concretos, ambos fruto de iniciativas que venían más bien de la Unión Europea. En la República Dominicana se ha tocado nada más el punto siempre más dramático de todo el constitucionalismo iberoamericano, que es el problema de la reelección, ¿no? Pero, digamos, la Constitución, por hacer la comparación entre las dos, española y la Constitución dominicana, permiten mirar al futuro con optimismo. ¿Cuál es el problema? El problema es que, claro, va a haber, o hay ya generaciones en España que no participaron en ese pacto de aquel entonces, y habrá generaciones en Dominicana que no participaron. Y, bueno, no está esto, o esto debería estar de otra manera. Entonces el único mensaje que creo que es importante es que cualquier reforma constitucional la hagamos primero por el cauce establecido en la Constitución y segundo con el mayor grado de acuerdo posible. Yo creo que esos son los 2 únicos mensajes. No se pueden imponer las reformas, no se pueden imponer, digamos, manu militari, sino que se deben negociar, se deben consensuar, deben ese grado de acuerdo para que la Constitución siga garantizando el éxito del futuro de una sociedad. Yo creo que la República Dominicana en estos 12 años ha progresado institucionalmente y ha progresado también económica, socialmente, desde el punto de vista del bienestar de los ciudadanos. Y seguro que lo hace mucho más en el futuro. Ya tiene este país una medalla de oro en el turismo y probablemente consiga en poco tiempo una de platino, ¿no? O sea que estoy seguro que será una sociedad más igualitaria, más
digamos, con los bienes garantizados para todos, como es efectivamente en España. La cuestión, en resumen, es el símbolo del éxito de un país. Magistrado, a su juicio, ¿cuál es la importancia de la jurisdicción constitucional en las democracias iberoamericanas? Bueno, yo creo que allí donde se ha instituido ha cumplido una función de consolidación del acervo democrático y de los principios en los que el acervo democrático se funda. Voy a poner el ejemplo de lo que ha ocurrido durante la pandemia del COVID-19. Hay algunas constituciones iberoamericanas, por ejemplo la colombiana o la ecuatoriana, que establecen un control automático o ex oficio, de forma que el gobierno debe remitir para la validación o no por parte de la Corte Constitucional de los decretos que dicta en el correspondiente estado de emergencia o de necesidad. Estas dos Cortes Constitucionales, la de Ecuador y la de Colombia, dictaron un conjunto de dictámenes, la primera, de sentencias, la segunda, en donde invalidaron y validaron, digamos, determinadas actuaciones. La República Dominicana también lo prevé la Constitución, el control por parte del Tribunal Constitucional, pero no es ex oficio, no es automático, sino que es facultativo. También conoció alguna acción de inconstitucionalidad planteada por alguna entidad política, y además recordemos que hubo una acción también sobre el retraso de las elecciones, ¿no? Hubo de retrasarse como consecuencia de la dificultad de celebrar las elecciones en plena pandemia, ¿no? Bien, este es un ejemplo que, si pensamos en hace 30 o 40 años en Iberoamérica, sería un sueño. O sea, que una Corte Constitucional pudiera corregir al gobierno, ni más ni menos que el ejercicio de poder de emergencia, es extraordinario. Entonces, para mí este es un botón de muestra suficiente para demostrar la legitimación de ejercicio de las Cortes Constitucionales en este continente. Magistrado, después de ser un destacado académico de larga data, Gracias. y un prolífico escritor en la bibliografía española, de repente se sienta en el sillón del juez, pone la toga del juez. ¿Cuál es su experiencia en ese cambio de perspectiva, digamos? ¿Cómo ha sido la transferencia? Bueno, es una pregunta difícil porque se basa en sentimientos. Digamos, uno de pronto cambia el chip, ¿no? Es decir, de examinar con una cierta cercanía las cuestiones, digamos, a favor o en contra. Aquí tienes que distanciarte para buscar el punto de equilibrio, ¿no? Entonces, yo había ejercido como árbitro en algunas cortes de arbitraje y había ya asumido lo que es intentar esta posición supraparte, ¿no? Por encima de las partes, de tomar la distancia. Digamos, probablemente sea la tarea más bella que existe, la de juzgar. También la más difícil, porque nadie tiene nunca toda la razón, ¿no? Entonces, gracias a Dios, existe también la estimación parcial de las cosas y no la total. Pero puede ser que es una labor bella, o bellísima, que es una labor a la que un académico, un jurista, se puede perfectamente habituar. Y creo que ha sido, en mi caso, si me permiten que lo diga, positivo, porque yo llego al tribunal con una edad que me permite, digamos, cuando toque terminar el mandato, me permite salir y pasar a una situación de retiro sin necesidad de volver a trabajar en primera línea. Yo creo que eso te dota también de una gran independencia. Yo no tengo ningún deseo o aspiración de futuro, sino ya he visto colmado mis satisfacciones. Entonces creo que esa es una buena lección, una buena idea. Magistrado, el Tribunal Constitucional Español cumple 42 años de funcionamiento. Háblenos un poco sobre la importancia que tiene este órgano en la democracia española. Vamos a ver. Efectivamente, la ley del Tribunal Constitucional Español es del año 79, un año después de la Constitución, y entró en funcionamiento en el 80. Es decir, este año se cumplen 42 años de funcionamiento, aunque la ley es un poco anterior. Vamos a ver.
Yo creo que voy a distinguir dos partes. En materia de derechos fundamentales, de garantía de los derechos, digamos, podemos decir que hay un antes y un después. Puede decir, ha perfilado cada uno de los derechos que están en la Constitución, digamos, y ha dictado una jurisprudencia que, claro, ha tenido un efecto expansivo sobre la actuación de los tribunales de justicia y, digamos, que ese perfil, esa definición ha tenido un efecto extraordinario en la... Bien. Desde el punto de vista, digamos, del Estado autonómico, del Estado compuesto, ha perfilado, también ha definido el reparto de competencias. De hecho, hoy día hay muchos menos conflictos competenciales de los que había en el pasado. Es decir, podemos decir que el Estado autonómico, el Estado territorialmente descentralizado, es un Estado en el que la jurisprudencia constitucional ha permitido una pacificación en el tema de la distribución competencial. Finalmente, en el tema de podemos llamar de la separación de poderes o en el tema de la sujeción del legislador a la Constitución. Claro, aquí es una actuación del tribunal más de caso a caso, ¿no? Es decir, el tribunal ha ido definiendo cuándo el poder legislativo había saltado una raya de la Constitución y en esto ha definido una doctrina que, por supuesto, conoce el Poder Legislativo Nacional y los poderes legislativos autonómicos, pero que evidentemente siguen planteándose dudas. Pero lo más importante es que el respeto de las decisiones del tribunal está fuera de toda duda. El respeto y el cumplimiento de los deberes del tribunal. También se me olvidaba, en los temas parlamentarios nos llegan los recursos contra decisiones no legislativas del Parlamento. También, evidentemente, ahí se ha dictado una jurisprudencia impresionante que ha sido asimilada perfectamente también por los parlamentos. De hecho, podemos decir que el funcionamiento, a mí me gusta distinguir entre la legitimidad de origen y la de ejercicio. La legitimidad de origen del tribunal es impecable, indudable, está en la Constitución. La legitimidad de ejercicio en estos 42 años es también fuera de toda duda el pleno respeto por parte de los poderes políticos, de los poderes políticos en general, también por parte del Poder Judicial, que está vinculado a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La jurisprudencia constitucional sí vincula al juez ordinario y, por supuesto, también para, como digo, la perfecta asimilación por los poderes públicos. Hoy día es imposible que un libro de derecho constitucional, administrativo o derecho civil se haga sin citar repetidamente la jurisprudencia constitucional. Entendemos las normas a partir de la interpretación que ha hecho el tribunal. Muchas gracias, magistrado Ernesto Arnaldo Alcubilla, por acompañarnos en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes. Gracias a usted. Amigos, no se muevan porque tras la pausa continuamos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Ahora se nos dice que en los Estados Unidos de Norteamérica se piensa imitar el modelo del Tribunal Constitucional y que se quiere aumentar el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia norteamericana, una cosa que no se ha visto, a 13 con el sistema de votos del Tribunal Constitucional. Imaginemos que decisiones tan relevantes del Tribunal sobre temas que impacten la vida cotidiana de millones de dominicanos, como por ejemplo el funcionamiento de la administración pública, los derechos fundamentales, la defensa nacional, la soberanía nacional, la nacionalidad dominicana, el patrimonio público, el régimen de la moneda y la banca, recursos naturales, yacimientos mineros, régimen de la seguridad social, pensiones o derechos adquiridos de los trabajadores se han decidido con 7, 5 o 3 votos a favor. En el sistema vigente, los criterios de la minoría poseen un peso importante
y fomentan el espíritu de diálogo y consenso, toda vez que la expresión disidente de 5 jueces puede hacer que una decisión sea ponderada más a fondo y analizada con mayor perspectiva y profundidad, a pesar de que una mayor cantidad de jueces tenga otro criterio jurídico. Hay que destacar que el artículo 186 de la Constitución Dominicana destaca que los jueces que voten disidente podrán hacer valer sus argumentos en la decisión que adopte el tribunal. Esta disposición pone de relieve la importancia que el constituyente dominicano le ha otorgado, ya que es la primera vez que el texto constitucional dominicano consagra el derecho a disentir de los jueces, derecho sagrado. Ingrese a nuestra página web www.tc.gov.do, donde encontrará sentencias, roles de audiencias, noticias, publicaciones y mucho más. Con este moderno diseño encontrará de una forma rápida y sencilla todo el contenido que produce el Tribunal Constitucional. Busque en el área jurisdiccional todo lo relacionado al corazón de esta alta corte, así como el área multimedia donde se mantendrá totalmente actualizado. www.tc.gov.do. Acceda ahora. La soberanía del territorio nacional ha sido objeto de constantes conflictos entre los dos países que ocupan la isla, al extremo de que el tema ha sido objeto de varios acuerdos internacionales. El primero de ellos, firmado el 3 de junio de 1777, denominado Tratado de Aranjuez, que delimitó la frontera entre los territorios coloniales oriental y occidental de la isla de Santo Domingo. Fue rubricado entre España y Francia. La Constitución Dominicana vigente expone lo relativo al territorio nacional en su artículo 9, que lo define como inalienable y conformado de la siguiente manera. La parte oriental de la isla de Santo Domingo, sus islas adyacentes y el conjunto de elementos naturales de su geomorfología marina. Sus límites terrestres irreductibles están fijados por el Tratado Fronterizo de 1929 y su Protocolo de Revisión de 1936. Las autoridades nacionales velan por el cuidado, protección y mantenimiento de los bornes que identifican el trazado de la línea de demarcación fronteriza, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado Fronterizo y las normas de derecho internacional. Se estima que la franja fronteriza entre República Dominicana y Haití tiene una longitud de 391 kilómetros que van desde la desembocadura del río Masacre o Dajabón en la bahía de Manzanillo del Océano Atlántico al norte hasta la desembocadura del río Pedernales en el Mar Caribe al sur. El tema de las constantes luchas en la franja fronteriza por el dominio del territorio es abordado por los investigadores Antonio Gutiérrez Escudero, español, y los dominicanos José Gabriel García y Antonio del Monte y Tejada. Sin embargo, pese a la firma del Tratado de Aranjuez, siguieron los conflictos territoriales entre franceses y españoles, por lo que fue necesaria la firma de otro acuerdo 18 años después, en 1795, denominado Tratado de Basilea. No obstante, casi un siglo después de la firma del Tratado de Aranjuez, en 1874, el gobierno del presidente Ignacio María González suscribió un tratado de paz con Haití, por medio del cual legitimó las aprobaciones de terrenos por parte de los haitianos, cediendo los territorios ocupados. Los actuales límites territoriales entre República Dominicana y Haití son el fruto del tratado fronterizo suscrito entre los gobiernos de ambos países en 1929, al cual le siguió la rubricación de un protocolo de revisión en 1936 y que reconoce una extensión territorial de 48.442 kilómetros cuadrados para República Dominicana y 27.750 kilómetros cuadrados para Haití. Seguimos con nuestro contenido. Este fin de semana celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, cuya institución por la Organización de las Naciones Unidas busca que cada persona cuide los recursos que provee la naturaleza. Sepa más de esta efeméride y cómo el Tribunal Constitucional ha fortalecido el derecho al medio ambiente en el siguiente trabajo que hemos preparado para todos ustedes. Que lo disfruten.
A propósito de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio de cada año, instituido por la Organización de las Naciones Unidas mediante su resolución 2994 del 15 de diciembre de 1972 y que comenzó a conmemorarse a partir del 1974, es conveniente resaltar que el aprovechamiento de los recursos naturales forma parte del contenido de los derechos fundamentales en nuestra Constitución vigente. Del seno de la ONU surgió también la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, conocida por sus siglas NUMA, y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO. Entre los objetivos principales de estas entidades están brindar un contexto humano, motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo, promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales y fomentar la cooperación para que el medio ambiente sea sostenible. Se trata de una fecha que cada ser humano debe recordar y mantener presente y amerita una celebración adecuada que en nuestro caso como país tropical no podemos quedarnos atrás y llevarnos a una profunda reflexión sobre la importancia de la conservación del medio ambiente y sobre qué herencia en términos del planeta le estamos dejando a las presentes y futuras generaciones. El tema es parte del contenido de nuestra Ley de Leyes, pues en ella, por primera vez en la historia constitucional del país, se incorpora toda una serie de preceptos sobre la forma en que deben ser aprovechados los recursos naturales. En particular, el contenido del capítulo 4 de la Ley Fundamental en su artículo del 14 al 17 y en artículo 67-1 se plantean factores a tomar en cuenta para el aprovechamiento de los recursos naturales, tales como mineros, hídricos, áreas protegidas y establece que los beneficios obtenidos deben destinarse al desarrollo de la nación. Señala qué hacer para la debida protección del medio ambiente en beneficio de los habitantes del país, como principio de precaución que exige a los poderes públicos y privados tomar las medidas que fueran necesarias para su debida conservación. También, realizar una explotación de los recursos naturales que implique su protección y el restablecimiento a su estado natural si resultaran alterados, como parte del amplio catálogo de derechos fundamentales contenidos en esos artículos. Estas garantías nos permiten asegurar que la Constitución Dominicana bien podría llamarse una Constitución ecológica. En consecuencia, el desarrollo al medio ambiente resulta determinante para el libre desarrollo de la personalidad, al ser garante de aspectos relevantes de la dignidad humana e imprescindible para asegurar una adecuada calidad de vida. ¡Feliz Día Mundial del Medio Ambiente! Las extraordinarias metas logradas demuestran que el constituyente fue sabio en la consagración de un novedoso mecanismo de sustitución o renovación gradual de sus jueces por tercios o cuotas de matrícula. Las dos renovaciones en los años 2019 y 2021 han sido una experiencia gratificante, pues esa especie de relación simbiótica entre los jueces nuevos y los antiguos genera una dinámica de trabajo que enriquece la jurisprudencia constitucional, ya que se combinan armoniosamente las ideas consolidadas con las nuevas perspectivas jurídicas, lo que sin duda enriquece el proceso de interpretación constitucional. Hay que destacar además que entre los jueces del tribunal siempre ha primado, desde los inicios de sus operaciones en 2012, un espíritu profundo de respeto en sus diferencias conceptuales e ideológicas. El sistema del Tribunal Constitucional, que exige la presencia y voto de 9 de 13 jueces para reunirse, deliberar válidamente y adoptar decisiones, es conceptualmente un mecanismo que garantiza los consensos ideológicos y jurídicos necesarios para asegurar que se aprueben decisiones sometidas a un riguroso escrutinio. Ahora se nos dice que en los Estados Unidos de Norteamérica se piensa
imitar el modelo del Tribunal Constitucional y que se quiera aumentar el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia norteamericana, una cosa que no se ha visto, a 13 con el sistema de votos del Tribunal Constitucional. Imaginemos que decisiones tan relevantes del Tribunal sobre temas que impacten la vida cotidiana de millones de dominicanos, como por ejemplo el funcionamiento de la administración pública, los derechos fundamentales, la defensa nacional, la soberanía nacional, la nacionalidad dominicana, el patrimonio público, el régimen de la moneda y la banca, recursos naturales, yacimientos mineros, régimen de la seguridad social, pensiones o derechos adquiridos de los trabajadores se han decidido con 7, 5 o 3 votos a favor. En el sistema vigente, los criterios de la minoría poseen un peso importante y fomentan el espíritu de diálogo y consenso, toda vez que la expresión disidente de 5 jueces puede hacer que una decisión sea ponderada más a fondo y analizada con mayor perspectiva y profundidad, a pesar de que una mayor cantidad de jueces tenga otro criterio jurídico. Hay que destacar que el artículo 186 de la Constitución Dominicana destaca que los jueces que voten disidente podrán hacer valer sus argumentos en la decisión que adopte el tribunal. Esta disposición pone de relieve la importancia que el constituyente dominicano le ha otorgado, ya que es la primera vez que el texto constitucional dominicano consagra el derecho a disentir de los jueces, derecho sagrado. El sistema de votación calificado, sin lugar a dudas, y ahí están los datos, ha contribuido a un blindaje para el TC, que no ha afectado en nada los logros de las metas jurisdiccionales antes destacadas. ¿Para qué cambiar lo que se ha demostrado que funciona bien? ¿A quién beneficiaría ese cambio de mayoría? ¿A litigantes? ¿Al narcotráfico? ¿Al crimen organizado? ¿A negociantes del derecho? ¿O intereses particulares? ¿O a los que quieren destruir la nacionalidad dominicana y disolver nuestra identidad nacional, convirtiendo a Duarte en un general sin tropas o a un padre sin patria? No olvidemos que la mayoría calificada del tribunal ha sido decisiva en el pasado reciente para garantizar la supremacía de la Constitución, evitando el retroceso en amplio reconocimiento y reivindicación de nuestro Estado social y democrático de derecho. El Tribunal Constitucional ha demostrado que trabaja y que trabaja bien, siempre apegado a los principios, normas y valores establecidos en nuestra Carta Magna. El Tribunal Constitucional se ha erigido en verdadero órgano de defensa de la democracia, del sistema de división de poderes y de los principios y valores del Estado constitucional. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de saber qué hizo el Tribunal Constitucional durante esta semana. Iniciemos. El jurado de la quinta edición del concurso Me Gradúo con el TC se reunió para evaluar las propuestas de las promociones finalistas. Los ganadores del concurso en la categoría Video, Canción y Fotografía serán anunciados el próximo 9 de junio. Este año se recibió un total de 68 propuestas para concursar en esta nueva edición en la que participan alumnos de quinto y sexto grado de secundaria de la provincia de Santo Domingo con sus municipios, Santiago y la provincia María Trinidad Sánchez. Se recibieron 43 propuestas de centros educativos participantes del nivel público y 19 de colegios privados. El comité está organizado por la magistrada Eunices Vázquez Acosta, coordinadora de la comisión organizadora del concurso, el magistrado José Alejandro Ayuso, integrante de la comisión, Maribel Martínez, representante del MINER, el cineasta Alberto Sayas y el artista Pochi Familia. En la reunión también participaron Mayra Cabral Berea, directora del Centro de Estudios Constitucionales, Milagros Pichardo, encargada del Departamento de Difusión y Divulgación de la Constitución, y Laura Franchel de la Mota, coordinadora de la Unidad de Difusión.
El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, recibió la visita de cortesía del embajador de República Dominicana en Suiza, Pablo Valentín, con quien conversó sobre temas de interés. En este encuentro, el diplomático recibió como obsequio un conjunto de publicaciones editadas por esta alta corte. El presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, asistió a la recepción que ofreció el embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con motivo de la celebración del cumpleaños de Su Majestad la Reina Elizabeth II en el año del Jubileo de Platino. La actividad, efectuada en la Casa de los Vitrales, ubicada en la zona colonial, estuvo encabezada por el embajador Su Excelencia Mokbul Aliobe y su esposa Sajeda Qureshi, y contó con la asistencia de la primera dama de la República, Raquel Arbaje. Ahora se nos dice que en los Estados Unidos de Norteamérica se piensa imitar el modelo del Tribunal Constitucional y que se quiere aumentar el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia norteamericana, una cosa que no se ha visto, a 13 con el sistema de votos del Tribunal Constitucional. Imaginemos que decisiones tan relevantes del Tribunal sobre temas que impacten la vida cotidiana de millones de dominicanos, como por ejemplo el funcionamiento de la administración pública, los derechos fundamentales, la defensa nacional, la soberanía nacional, la nacionalidad dominicana, el patrimonio público, el régimen de la moneda y la banca, recursos naturales, yacimientos mineros, régimen de la seguridad social, pensiones o derechos adquiridos de los trabajadores se han decidido con 7, 5 o 3 votos a favor. En el sistema vigente, los criterios de la minoría poseen un peso importante y fomentan el espíritu de diálogo y consenso, toda vez que la expresión disidente de 5 jueces puede hacer que una decisión sea ponderada más a fondo y analizada con mayor perspectiva y profundidad, a pesar de que una mayor cantidad de jueces tenga otro criterio jurídico. Hay que destacar que el artículo 186 de la Constitución Dominicana destaca que los jueces que voten disidente podrán hacer valer sus argumentos en la decisión que adopte el tribunal. Esta disposición pone de relieve la importancia que el constituyente dominicano le ha otorgado, ya que es la primera vez que el texto constitucional dominicano consagra el derecho a disentir de los jueces, derecho sagrado. Con estas informaciones llegamos al final del programa de hoy, recordándole que puede ver este episodio y todas las ediciones del programa en nuestro canal de YouTube Tribunal Constitucional, justo en la lista de reproducción La Voz del Tribunal Constitucional, así como seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Escucha además nuestro programa en su versión radial en Radio Educativa 95.3 para Santo Domingo y 106.5 para todo el Cibao, además de escucharnos on demand en Spreaker, Spotify, Google y Apple Podcasts. Nos reencontramos la próxima semana donde juntos estaremos impartiendo justicia constitucional ciudadana. Hasta entonces.